Testimonio de matrimonio restaurado. Me atormentó y traumatizó. Flashbacks. Promesa del día. Porque como a esposa abandonada y afligida de espíritu te ha llamado Jehová, como a esposa adolescente cuando es rechazada, dice tu Dios. Isaías 54:6. Tegan, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? En realidad, mi esposo Víctor ya había regresado a casa cuando encontré a RMI. Había sospechado que había otra mujer durante casi 3 años desde que vi por casualidad un mensaje en su teléfono. Por supuesto que él lo negó ya que no tenía pruebas. Para entonces llevábamos casi 20 años casados y teníamos 4 hijos. Ambos habíamos conocido al Señor y ya habíamos experimentado muchos milagros en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Era un hombre piadoso, así que nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, que me sería infiel. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar y Víctor empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, incluso los fines de semana. Pensé que era solo el estrés de su trabajo. Empezó a distanciarse y se volvió adicto al teléfono. Se enojaba mucho, gritaba y decía cosas malas. Se volvió muy frío y me evitaba e ignoraba como si yo no existiera. Casi no me hablaba y no parecía querer estar cerca de mí y ni siquiera quería que lo tocara. El ambiente en nuestra casa era tenso y había constantes discusiones y peleas. A veces pasaba días sin tocarme, ni siquiera por error ni decirme una palabra. El dolor era insoportable y la mayoría de las noches lloraba hasta quedarme dormida. Me deprimí y no quería vivir más porque había probado todas las soluciones que conocía, desde leer libros matrimoniales hasta terapia, etc. Además de intentar hablar con él, discutir, suplicar, rogar, llorar y darle un trato frío, tratando de que viniera a los servicios de oración, etc. Pero nada había funcionado y sentí como si nuestro matrimonio estuviera muerto. Había estado amenazando con irse muchas veces y me había estado diciendo que estaba harto de todo. Cuando finalmente tuve pruebas de su infidelidad y lo enfrenté a mediados de abril de este año, se fue de casa enojado diciendo que nunca volvería. Ya estaba destrozada cuando me enteré de la otra mujer, pero cuando se fue, quedé completamente aplastada. Estuvo fuera solo 5 noches, pero le pareció una eternidad. Luego, por iniciativa mía, con la ayuda de un pastor, regresó a casa. Sinceramente creí que cambiaría porque lloró, se disculpó y confesó. Pero poco después de su regreso pude sentir que algo no estaba bien. Una semana después de su regreso descubrí que todavía estaba involucrado con la otra mujer y que seguía mintiendo y fingiendo. Esto me rompió el corazón aún más que la primera vez que me enteré de su infidelidad, porque confiaba en él y él me había decepcionado nuevamente. Sentí que toda mi vida era una mentira y ya no sabía qué creer. Luego, cuando insistí en que eligiera entre la otra mujer y yo, finalmente rompió con ella 2 semanas después de regresar a casa. Esta vez fue genuino, pero había muchos problemas que abordar. Como Víctor insistió en que no quiere hablar con nadie, es decir, con asesoramiento, realmente no sabía cómo restaurar nuestro matrimonio y nuestra familia. En ese momento ya había probado la terapia psicológica muchas veces, individualmente y como pareja. Como dice Erin, nada cambió realmente, solo cambios temporales. Y en realidad empeoró las cosas ya que los consejeros nunca pudieron descubrir su infidelidad. Un consejero me hizo creer que había algo mal con él, síndrome de Asperger, que hacía que se mostrara tan distante, que no me hablara o que quisiera estar conmigo, etc. Uno dijo que simplemente estaba siendo emocional ya que estaba en premenopausia. Ahora, cuando pienso en los consejos que recibí de personas que se suponía que me ayudarían, quiero reírme porque la mayoría parece muy ridículo y me enoja porque no estaban basados en la palabra de Dios. Cada vez que iba a terapia me decían que confiara en Dios y que me dejara ir y me rindiera, pero nadie me enseñó realmente cómo hacerlo. Entonces, cuando Víctor dijo que no quería hablar con nadie, yo estaba realmente perdida porque ya no sabía qué más hacer para arreglar nuestro matrimonio. Los primeros días después de su regreso fueron como los días de nuestro noviazgo y todo parecía muy lindo, pero aunque mi marido ya estaba de vuelta en casa, ni él ni yo habíamos cambiado realmente. Poco después comenzamos a tener el mismo tipo de discusiones nuevamente y él comenzó a distanciarse nuevamente. Intenté hablar con él, sin éxito.
como de costumbre, en mi esfuerzo por resolver las cosas y volví a cometer muchos de los mismos errores. Había leído muchos libros sobre el matrimonio, cristianos y otros, y no podía encontrar ninguna respuesta real. Más que nada, todavía me duele profundamente porque Víctor nunca se disculpó adecuadamente como pensé que debería haberlo hecho, y parecía como si los recuerdos de las cosas que se dijeron y se hicieron seguían regresando para atormentarme y traumatizarme. Flashbacks, como los llama Erin. Incluso escuchar el tono de los mensajes entrantes en su teléfono me pondría nerviosa. Todavía era muy desconfiada, necesitada, desesperada por amor y afecto, incapaz de soltarlo, insegura y esperaba que Víctor hiciera y dijera ciertas cosas para hacerme sentir amada y me enojaba y decepcionaba cuando no lo hacía. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir ni qué hacer ni a quién preguntar. El pastor que nos ayudó a volver a estar juntos me animó a ir a terapia y asesoramiento, pero en ese momento había perdido la esperanza de recibir asesoramiento porque nadie había podido ayudarme ni guiarme adecuadamente en 3 años. Pero en el fondo sabía que si continuaba de la misma manera, mi matrimonio y mi familia pronto quedarían completamente destruidos. Fue entonces cuando finalmente recurrí a Dios con todo mi corazón y le pedí que me guiara hacia la persona adecuada que pudiera ayudarme, ya que estaba realmente desesperada. Fue entonces cuando encontré el sitio web de RMI. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Tegan, mientras lo buscabas de todo corazón? Cuando finalmente clamé a Dios y le pedí que me ayudara y sanara el dolor por casualidad, encontré a RMI a mediados de junio, aproximadamente 6 semanas después del regreso de Víctor. Pero ahora sé que no fue por casualidad, sino por designación divina, que fui conducida a RMI, ya que fue la respuesta a mi oración. Y mi lema y la escritura que más aprecio en mi corazón es la misma que enseña este ministerio. Con Dios todo es posible. Mateo 19:26. Esto finalmente me dio esperanza por fin. Luego, cuando comencé a leer las lecciones, lo primero que me llamó la atención fue que Erin sabía de lo que estaba hablando porque había estado en la misma situación. Podía confiar en ella porque no solo me daba consejos desde teorías y psicología, sino desde experiencias de la vida real y de la palabra de Dios. Ninguno de los demás a quienes había pedido ayuda, como consejeros, pastores y un amigo, se había enfrentado a una situación similar y por lo tanto no pudieron ofrecer ninguna ayuda real. Así que inmediatamente comencé a devorar todo el material que estaba disponible en línea. Inicialmente incluso sin escribir un diario porque parecía que no podía tener suficiente, ya que cada vez que leía algo era como si mis ojos se abrieran. Luego me di cuenta de la necesidad de escribir un diario y comencé a seguir las lecciones una por una. Estaba tratando de hacer que las cosas sucedieran y cambiar a mi esposo y a mis hijos, etc., en lugar de concentrarme en cambiarme a mí misma. Este curso me ayudó a concentrarme en cambiarme a mí misma con la ayuda de la palabra y la gracia de Dios. Al soltar a Víctor y buscar acercarme al Señor, leyendo y meditando en su palabra, comencé a cambiar lentamente, incluso sin darme cuenta. Seguí pidiéndole al Señor que se hiciera real para mí y me permitiera experimentar su amor para que Él fuera suficiente para mí. Cuando me concentré en el Señor y poco a poco dejé de criticar, aconsejar y tratar de ser el Espíritu Santo en la vida de mi esposo, y en lugar de eso comencé a actuar y reaccionar con mansedumbre y gentileza, mi situación comenzó a cambiar. Mientras esperaba y hacía espacio para que Dios obrara, Él se volvió y ablandó el corazón de Víctor. Estaba muy necesitada del amor de mi marido y quería que me abrazaran, que recibieran mensajes o llamadas y que él quisiera pasar tiempo conmigo. Solía decirle, preguntarle, rogarle y llorar tratando de que me amara, pero cada vez que hacía eso empeoraba las cosas porque terminamos discutiendo y él se distanciaba aún más. Luego dejé de pedirle algo y en lugar de eso comencé a practicar y acudir a mi esposo celestial con todas mis necesidades. Desde que comencé a aplicar lo que estaba aprendiendo, mi esposo terrenal ha cambiado por completo. Es el Señor que cambió el corazón de mi esposo terrenal y ahora se ha vuelto amable, amoroso y afectuoso como solía ser cuando lo conocí por primera vez. Ahora Víctor es feliz cuando está cerca de mí. Me dice que me veo bien, busca mi compañía en lugar de evitarme e inicia la intimidad, mientras que antes me evitaba y rechazaba la mayor parte del tiempo. Ahora nuestra casa vuelve a estar llena de risas y charlas alegres.
Había estado orando para que Víctor no tuviera que trabajar tan duro porque antes casi no estaba en casa. Ahora Dios ha respondido mis oraciones de manera maravillosa y llega temprano a casa y pasa casi todo el tiempo fuera del trabajo en casa. Casi nunca sale, ni siquiera con sus amigos, sino que ahora prefiere quedarse con nosotros, mientras que antes no lo veíamos durante días y ni siquiera podíamos comer juntos como familia la mayoría de los días. Alabado sea el Señor. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos te enseñó el Señor durante esta prueba, Tegan? Una de las preguntas más importantes que tenía era por qué Dios había permitido que esto me sucediera, y simplemente no podía entenderlo ya que había estado orando sinceramente durante casi 3 años por todo esto. El principio más importante que aprendí es que Dios había permitido que esto sucediera para traerme de regreso a Él. Estaba desesperada por el amor de un marido terrenal. Mi felicidad estaba en Él, mi identidad estaba en Él. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que me había alejado de mi primer amor, mi Señor. Me di cuenta de mi error al perseguir a Víctor, intentando con todas mis fuerzas que me amara, pero de la manera equivocada, diciéndole lo que estaba haciendo mal y lo que debería hacer, etc. Me decepcionaba una y otra vez cuando él no lo hacía. No te devolveré mi amor. Cada vez que me rechazó, el diablo siguió mintiéndome. No eres querida, no eres amada. A veces estaba tan deprimida que quería morir. Solo quería ser feliz. Pensé que si tuviera el amor de Víctor sería feliz. Solo cuando realmente nos dejó me di cuenta de que el Señor es el único que verdaderamente me ama. Se preocupa por mí, me quiere y me acepta tal como soy. Él es el único que siempre ha estado ahí para mí, que nunca me ha abandonado, el que siempre escucha, siempre se preocupa, siempre responde, el único en quien realmente puedo confiar y en quien puedo depender, el único que tengo. Después de leer los materiales, finalmente comencé a comprender que aunque todavía perseguía a Víctor, él nunca podría amarme perfectamente como yo quería que me amaran. La otra cosa que me di cuenta es que debo dejar de centrarme en las faltas de mi marido y lo que él necesita cambiar y centrarme en cambiarme a mí misma con la ayuda de Dios. Durante los últimos 3 años había estado tratando de cambiar, tratando de dejar ir, tratando de ser una esposa sumisa, tratando de ser tranquila y gentil, tratando de no regañar, pero lo había estado intentando todo este tiempo con mis propias fuerzas y no permití que la palabra me cambiara desde adentro. El siguiente principio más importante que aprendí es el de dejar ir. Había luchado con esto durante mucho tiempo. Parecía como si simplemente no pudiera hacerlo por mucho que lo intentara. Me enojé conmigo misma por no poder hacerlo, por estar tan necesitada del amor de mi marido, por ser tan tonta como para ir detrás de él rogando amor cuando claramente su corazón estaba alejado de mí. Finalmente le pedí al Señor que me ayudara a dejarlo ir porque simplemente no puedo hacerlo por mi cuenta. Simplemente no sabía cómo y nadie me había enseñado. A medida que me acercaba al Señor, Él finalmente me ayudó a superar un momento difícil de enfermedad. Cuando leí por primera vez sobre mi esposo celestial, me pareció un poco extraño, pero en realidad recordé que casi 20 años antes, cuando conocí al Señor por primera vez, me había enamorado de Él y su amor fue suficiente. Pero ahora, aunque sabía que Dios me amaba, no podía sentir su amor y todavía estaba desesperada por el amor de mi esposo. Así que seguí pidiéndole al Señor que se hiciera real para mí y me permitiera experimentar su amor para que Él fuera suficiente para mí. Comencé a repetir: Señor, tú eres todo lo que quiero, tú eres todo lo que necesito, tú eres todo por lo que vivo, como enseña Erin. Al principio no me sentía más cerca del Señor y no podía entender lo que las otras mujeres estaban testificando acerca de su esposo celestial y cómo su amor es suficiente. Al principio no pasó nada, pero poco a poco, especialmente durante el tiempo que estuve enferma de COVID, comencé a experimentar el amor de Dios de una manera más profunda, que Él es el único que siempre está ahí para mí, el único que realmente me ama y puede ayudarme. Fue llegar a conocer al Señor como mi esposo celestial lo que finalmente me ayudó a dejar ir a mi esposo terrenal. Conocía la escritura de Isaías 54:6 acerca de que el Señor me llamó como mujer abandonada y afligida de espíritu y esposa de la juventud cuando fuiste rechazada. Había oído y conocía las escrituras que dicen que el Señor es mi esposo,
pero todavía no era real para mí. No sabía qué significaba realmente ni cómo aplicarlo en mi vida. Al principio estaba un poco escéptica acerca de las canciones de amor. Siempre escuchaba música de alabanza, pero ahora descargué alguna de mis canciones de amor favoritas y comencé a escucharlas regularmente como me recomendó Eri. Antes solía sentirme no deseada y no amada, inútil, rota, fea, rechazada, pero ahora finalmente sé y he experimentado el maravilloso amor de Dios, como Él me quiere y me eligió para ser suya incluso antes de que se creara el mundo. Efesios 1:4. Incluso antes de hacer el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo, como envió a su único Hijo para salvarme aun siendo yo pecadora. Romanos 5:8. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Las canciones de amor me han ayudado a enamorarme de mi esposo celestial. Ahora hablo con él de todo, incluso de qué hacer para cenar o cómo limpiar la casa. Ahora ya no estoy necesitada ni desesperada por mi marido terrenal y finalmente he podido dejarlo ir. De hecho, esto lo ha traído de vuelta a mí porque ahora estamos más cerca que en mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Tegan? El momento más difícil en el que Dios me ayudó fue cuando Víctor se fue de casa diciendo, nunca volveré a esta casa. Y no contestaba mis llamadas ni contestaba mis mensajes. Nunca pensé que realmente se iría porque tenemos 4 hijos y hemos estado casados durante casi 23 años. Fue solo por la gracia de Dios que pude seguir adelante y cuidar a los niños y hacer lo que tenía que hacer, ya que no podía comer ni dormir y estaba completamente aplastada y devastada. Lo más devastador fue descubrir quién era la otra mujer. En realidad, ella era parte de nuestra propia familia y era alguien a quien había ayudado tantas veces con su propio matrimonio y su vida. La había apoyado y apoyado incluso cuando otros miembros de mi familia se habían rendido con ella. Que ella nos hiciera esto a mí y a mi familia después de todo lo que había hecho por ella era inimaginable y me dolía profundamente. Pero Dios me dio gracia para perdonar y ahora cada vez que la recuerdo oro por ella. Cuando Víctor llamó a los niños y les dijo que se iba enojado antes de irse, quedaron devastados. Había hecho todo lo posible para mantener a mis hijos protegidos de todo, pero esto fue un duro golpe para ellos. Lamentablemente el trauma fue demasiado para uno de mis hijos y una semana después de que mi Víctor se fuera, intentó quitarse la vida. Solo por la gracia de Dios pudimos saber lo que estaba a punto de hacer y evitar una gran tragedia. Este fue otro golpe terrible para mí tan pronto después de que Víctor nos abandonara. Sentí que era un completo fracaso como esposa y como madre, pero sabía que tenía que ser fuerte y solo la gracia de Dios me ayudó y me mostró qué decir y qué hacer y ser fuerte para toda mi familia durante esos momentos difíciles. Aunque mi hijo todavía está bajo tratamiento psiquiátrico, creo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Otro momento difícil fue cuando recordaba las cosas que habían pasado y lo que se había dicho y hecho. Fue realmente duro y el dolor casi insoportable. No sabía cómo sanar mi corazón, pero seguí pidiéndole al Señor que borrara todos los malos recuerdos. Salmo 9:6. Incluso el recuerdo de ellos ha perecido. Y que los reemplace con recuerdos de amor y risa, alegría y paz, y que borre el recuerdo de la otra mujer de mi corazón y mente, del corazón y mente de Víctor y del corazón y mente de mis hijos. Creo que Él está haciendo eso por ahora. Incluso si recuerdo algo doloroso, rápidamente lo llevo al Señor y le pido que lo borre y lo reemplace, y no me detenga en ello y ya no me duele. Te digan cuál fue el punto de inflexión de tu restauración. En realidad el punto de inflexión fue gradual para mí, pero creo que comenzó cuando dejé ir a todos y a todo y tomé la mano del Señor permitiéndole guiarme, permitiéndole hablarme y aprendiendo a hablarle solo a Él. Todavía me sorprende cómo el Señor obra en todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. Desde mediados de junio hasta principios de agosto estuve aprendiendo mucho de los cursos, pero todavía no vi ningún cambio real. Fue durante el tiempo que toda mi familia estuvo enferma de COVID que experimenté el amor de Dios de una manera asombrosa. En primer lugar, a principios de agosto, Víctor dio positivo por COVID y tuvo que ser puesto en cuarentena en su casa, separado de todos. Luego, unos días después, lo trasladaron a un hospital porque su estado no era bueno.
Mientras él estaba afuera, yo también me enfermé y mis 2 hijos menores. Pero no se lo dije a Víctor porque no quería que se preocupara porque él también estaba enfermo y no había nada que pudiera hacer de todos modos ya que estaba en cuarentena. Este fue un momento muy difícil para mí, ya que casi nunca me enfermo, casi no podía levantarme ni caminar, ni siquiera para ir al baño. Incluso levantarse para comer o tomar medicina resultaba agotador. Perdí todo el gusto y el olfato. Como mis 2 hijos más pequeños también estaban enfermos, no tuve más remedio que seguir cuidándolos incluso cuando no me encontraba bien. Como mi esposo terrenal también estaba enfermo en el hospital y mis 2 hijos mayores tuvieron que estar separados porque habían dado negativo en la prueba y como nuestra casa estaba en cuarentena, básicamente me aislaron de todos. No había nadie para ayudar ni siquiera hablar excepto el Señor. Incluso nuestro país fue puesto bajo bloqueo poco después de eso. Entonces comencé a buscar la ayuda del Señor para cada pequeña cosa, especialmente por la noche. Le pedía que me ayudara, ya que ni siquiera podía levantarme para darles la medicina a mis hijos. Fue entonces cuando realmente experimenté que el Señor es suficiente. Él está conmigo siempre. Él es el único que nunca me deja y nunca me abandona. Él es el único que realmente puede ayudarme. Aunque ni siquiera podía cuidar a mis hijos, ni cocinar, ni limpiar, ni hacer nada, Él cuidó de mí y de mi familia y nos proporcionó todo lo que necesitábamos, desde comida hasta medicinas a través de mi madre y mi familia e incluso de otros. Incluso mi hijo mayor estuvo a la altura de las circunstancias y empezó a cuidar de mí y de los más pequeños. Entonces realmente experimenté el amor de mi esposo celestial cuidándome, estando ahí para mí, ayudándome. Durante las aproximadamente 2 semanas que Víctor tuvo que estar solo completamente separado de su familia y de todas las demás personas, Dios comenzó a trabajar en él también. Empezó a extrañarme a mí y a los niños ya que a nadie se le permitía visitarlo. Se sentía muy solo porque nadie lo llamaba. Mis hijos más pequeños estaban enfermos y los mayores todavía estaban molestos con él. Todo esto era parte del plan de Dios y Víctor comenzó a enviarme mensajes de que me ama y me extraña, etc. Y como yo tampoco lo llamaba mucho porque estaba demasiado enferma, pero no lo sabía, empezó a molestarle. Incluso después de que Víctor regresó del hospital después de 10 días, todavía no me sentía bien. No podía hacer ninguna tarea doméstica, ni siquiera preparar una taza de té. Luego Víctor empezó a cuidar la casa, limpiar, etc. Y me dejaba descansar, aunque él tampoco se había recuperado al 100% y necesitaba descansar. Durante el tiempo que estuve enferma, supongo que me quedé más tranquila porque físicamente no podía hablar por mucho tiempo ni hacer mucho. Estuve enferma durante casi 2 semanas y me sentí muy cansada y sin fuerzas. Incluso dejé de contestar mi teléfono y solo hablé brevemente y cuando era absolutamente necesario. Poco a poco me di cuenta de que había cambiado y me había vuelto más tranquila y amable, incluso con los niños, mientras que antes las gritaba cuando no hacían algo que se suponía que debían hacer. Además, Víctor estuvo en casa durante casi un mes porque toda su oficina estaba cerrada. Todos contrajeron COVID. Esto nos dio tiempo para estar juntos como familia, cuidándonos unos a otros. Creo que Dios usó este momento difícil de enfermedad como el punto de inflexión para cambiarnos a ambos. Cuéntanos cómo pasó Tegan. Su marido acaba de entrar por la puerta principal. Como dije antes, Víctor ya había regresado cuando encontré a RMI, pero después de enfermarme de COVID finalmente aprendí a dejarlo ir porque me di cuenta de que solo Dios estaba ahí para mí y que no tenía más remedio que confiar en Él y depender solo de Él. Durante este tiempo comencé a experimentar el amor de Dios de manera real y a tenerlo como mi esposo celestial. Durante este tiempo de enfermedad supongo que me volví más tranquila y gentil, incluso sin darme cuenta porque físicamente no podía hacer nada debido a la fatiga. Comencé a aceptar lo que él estaba haciendo por la familia y a apreciarlo y estar más agradecida. También acepté las decisiones que estaba tomando en lugar de intentar dar mi opinión en todo. Tuvo cuidado de ser amable y dulce y especialmente cuidadoso con mi tono de voz, ya que Víctor siempre me regañaba diciendo que estaba gritando, cuando pensaba que solo estaba siendo firme. Empecé a dejarlo ser el jefe de la casa y dejé de intentar controlarlo todo. Incluso cuando los chicos eran rebeldes, yo lo dejaba manejar y no me involucraba. A principios de septiembre, Víctor de repente se cerró, no quiso comer y volvió a distanciarse. Normalmente habría seguido haciéndole preguntas
y reengañándolo al respecto, pero esta vez no lo hice debido a todo lo que había aprendido en las lecciones. Así que fui amable con él, pero lo dejé en paz, aunque sabía que estaba molesto conmigo. Cuando finalmente descubrí lo que estaba mal, al principio me enojé, pero esperé hasta que todas las emociones asociadas desaparecieron. Por lo general, habría enviado un mensaje de texto o habría regresado la llamada inmediatamente con una larga explicación de lo que pensaba y sentía. Pero esta vez esperé y escuché lo que el Señor quería que hiciera y dijera. Cuando me disculpé por mi error y respondí dulcemente, inmediatamente pude ver un cambio y Víctor volvió a la normalidad. Ahora me he vuelto más sumisa y respetuosa con mi esposo y lo he estado fortaleciendo ante los ojos de mis hijos. Ha estado haciendo muchas cosas para intentar recuperar su amor, pasa más tiempo con ellos y satisface todas sus necesidades. Como dice la palabra, el corazón de los hijos será restituido a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Nuevamente hay risas en nuestra casa y comemos juntos en familia y oramos juntos nuevamente. Creo que mi matrimonio y mi familia serán más fuertes que nunca porque estoy aprendiendo a construir sobre la roca. Cuando Víctor finalmente rompió con la otra mujer, volvió a dormir en nuestra cama y empezó a usar su anillo de bodas nuevamente. Comenzó a levantarse temprano y a leer la Biblia todas las mañanas antes de ir a trabajar y comenzó a agradecer a Dios por mantener unida a nuestra familia durante las oraciones familiares todas las noches. Antes, cuando Víctor había regresado y todo parecía estar bien, y me decía que me ama, incluso me besaba, siempre se sentía artificial. Era como si lo hiciera porque sentía que tenía que hacerlo para complacerme, pero no porque quisiera. Pero ahora, después de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, veo que su rostro se ilumina cuando me ve. Cuando me abraza por mucho tiempo. Ahora puedo ver que Dios ha cambiado su corazón. Ya no finge, pero el cambio es real. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Tegan? Los cursos gratuitos han sido de tremenda bendición. Me han dado respuestas a tantas preguntas que tenía, especialmente porque Dios había permitido que me sucediera esto. Aunque me di cuenta solo más tarde, las lecciones se basan en los libros, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, mujer sabia y por la palabra de su testimonio. Entonces sí, recomendaría mucho todo el material. Actualmente estoy haciendo el curso 2 y acabo de recibir el libro Mujer Sabia. Todos los libros son increíbles, hay tanta sabiduría en ellos. Estoy leyendo los Salmos y Proverbios y la forma en que Eri enseña cómo leer los Salmos y Proverbios ha hecho que sea muy fácil de leer. También comencé a leer el resto de la Biblia, especialmente los libros que había descuidado, y ahora me encanta y tengo hambre de más de la palabra. Los videos de ser animada también son verdaderamente alentadores y una gran fuente de sabiduría. Hay tantas experiencias que Erin comparte con las que podemos identificarnos y aplicar en nuestras propias vidas. Los informes de elogios de las animadoras también ayudan porque puedo ver a muchas otras mujeres experimentando cosas similares y aprender sobre las cosas que las han ayudado. Me ayuda a mí a practicarlas también. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Tegan? Sí. De cualquier manera, Tegan, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Querida novia, te buscan, eres amada, eres preciosa, eres hermosa, no estás olvidada. Usted no está sola. Dios piensa en ti, Él está contigo, Él es para ti. No te rindas nunca, todo es verdaderamente posible con Dios, nada es demasiado difícil para Él. Él nunca te fallará ni te desamparará. Dios te quiere para Él. Deja ir todo y a todos y acércate a Él y encontrarás el amor que siempre quisiste. Alguien que siempre está ahí para ti, que siempre se preocupa, que siempre escucha, que nunca está demasiado ocupado para hablarte o escucharte, que te ama y te acepta tal como eres, que piensa que eres hermosa y preciosa, que cree que vale la pena morir por ti. Encontrarás en Dios no solo a tu Salvador y Señor, sino también a tu Padre, tu Esposo Celestial, el amante de tu alma, tu consolador, tu fortalecedor, tu sanador, tu ayudador, tu defensor y protector, tu proveedor, tu refugio, tu fortaleza, tu todo.